Hola, hola, ¿cómo están? Vamos a leer el libro El Kybalión. Lo vamos a hacer de una forma que no sea tan robótica, no sea un audiolibro, no solamente una persona real, para que lo puedan tener otro tipo de experiencia. De esto trata mayormente este canal, que lo estamos, digamos, renovando para poder, digamos, no solamente leer lo que son los libros espirituales para un despertar de conciencia, sino también para poder, digamos, manifestar, pero no manifestar desde la necesidad que muchas veces nos lleva a vivir desde esa ilusión, ¿no? Sino el aprender a manifestar, a vivir en conciencia, a vivir desde una espiritualidad de abundancia. Y uno de los libros maravillosos que me encantan es El Kybalión. Vamos a leerlo juntos y luego ya vamos a leer otros libros que también nos van a aportar un sinfín de oportunidades a nuestra vida. Listo, comenzamos entonces con el capítulo 1 que nos dice la filosofía hermética. Los labios de la sabiduría permanecen cerrados, excepto para el oído capaz de comprender. Desde el antiguo Egipto han venido las enseñanzas fundamentales y secretas que tan fuertemente han influido en los sistemas filosóficos de todas las razas y de todos los pueblos durante centurias enteras. El Egipto, la patria de las pirámides y de la esfinge, fue la cuna de la sabiduría secreta y de las doctrinas místicas. Todas las naciones han sacado las suyas de sus doctrinas esotéricas. La India, Persia, Caldea Media, China, Japón, Asiria, la antigua Grecia y Roma, y otros no menos importantes países, se aprovecharon libremente de las doctrinas fundamentadas por los hierofantes y maestros de la tierra de Isis, conocimientos que solo eran transmitidos a los que eran preparados para participar del oculto. Fue también el antiguo Egipto donde vivieron los tan grandes adeptos y maestros que nadie después ha sobrepasado y que rara vez han sido igualados en las centurias que han transcurrido desde los tiempos de la gran Hermes. El Egipto fue la residencia de la gran logia de las fraternidades místicas. Por las puertas de su templo entraron todos los neófitos que, convertidos más tarde en adeptos, hierofantes y maestros, se repartieron por todas partes llevando consigo el precioso conocimiento que poseían y deseando hacer partícipe de él a todo aquel que estuviera preparado para recibirlo. Ningún estudiante de ocultismo puede dejar de reconocer la gran deuda que tiene con aquellos venerables maestros de Egipto. Pero entre esos grandes adeptos existió uno al que los demás proclamaron el maestro de los maestros. Este hombre, si es que puede llamarse hombre, a un ser semejante, vivió en Egipto en la más remota antigüedad y fue conocido bajo el nombre de Hermes Trimegisto. Fue el padre de la sabiduría, el fundador de la astrología y el descubridor de la alquimia. Los detalles de su vida han perdido para la historia, debido al inmenso espacio de tiempo transcurrido desde entonces. La fecha de su nacimiento en Egipto, en su última encarnación en este planeta, no se conoce ahora, pero se ha dicho que fue contemporáneo de las más antiguas dinastías de Egipto. Mucho antes de Moisés, las autoridades en la materia lo creen contemporáneo de Abraham. Y en algunas de las tradiciones judías se llega a afirmar que Abraham obtuvo muchos de los conocimientos que poseía el mismo Hermes. Después de haber transcurrido muchos años desde su muerte, la tradición afirma que vivió 300 años. Los egipcios lo deificaron e hicieron de él uno de sus dioses, también de él otro de sus dioses, y lo llamaron Hermes, el dios de la sabiduría. Tanto los griegos como los egipcios reverenciaron su memoria durante centurias enteras, denominándole el inspirado de los dioses y añadiéndolo su antiguo nombre Trimegisto, que significa 3 veces grande.
Todos estos antiguos países lo adoraron y su nombre era sinónimo de fuente de sabiduría. Aún en nuestros días usamos el término hermético, que en el sentido de secreto, reservado, etc. Y esto es debido a que los hermetistas habían siempre observado rigurosamente el secreto de sus enseñanzas. Si bien entonces no se conocía aquello de no echar perlas a los cerdos, ellos siguieron su norma de conducta especial que les indicaba dar leche a los niños y carne a los hombres, cuyas máximas familias a todos los lectores de las escrituras bíblicas, máximas que, por otra parte, habían sido ya usadas muchos siglos antes de la era cristiana. Y esta política de diseñar cuidadosamente la verdad ha caracterizado siempre a los hermetistas, aún en nuestros días. Las enseñanzas herméticas se encuentran en todos los países y en todas las religiones, pero nunca identificadas con un país en particular ni en una secta religiosa. Esto es debido a la práctica que los antiguos instructores hicieron para evitar que las doctrinas secretas se cristalizaran en un credo. La sabiduría de esta medida salta a la vista de todos los estudiantes de historia. El antiguo ocultismo de la India y de Persia degeneró y se perdieron sus conocimientos debido a que los instructores se habían convertido en sacerdotes y mezclaron la teología con la filosofía, siendo su inmediata consecuencia que perdieron toda su sabiduría, la que acabó por transformarse en una cantidad inmensa de supersticiones religiosas, cultos, credos y dioses. Lo mismo pasó con las enseñanzas herméticas de los gnósticos cristianos, enseñanzas que se perdieron con el tiempo de Constantino, quien mancilló la filosofía mezclándola con la teología, y la Iglesia cristiana perdió entonces su verdadera esencia y espíritu, viéndose obligada a andar a ciegas durante varios siglos, sin que hasta ahora haya encontrado su camino, observándose actualmente que la Iglesia cristiana está luchando nuevamente por aproximarse a sus antiguas enseñanzas místicas. Pero siempre han existido unas cuantas almas que han conversado viva la llama, alimentándola cuidadosamente y no permitiendo que se extinguiera su luz. Y gracias a estos firmes corazones y a estas mentes de extraordinario desarrollo, tenemos aún la verdad con nosotros, mas no se encuentra en los libros. Ella ha sido transmitida del maestro al discípulo, del iniciado al neófito, de los labios a los oídos. Si alguna vez se ha escrito algo sobre ella, su significado ha sido cuidadosamente revelado con términos de astrología y alquimia, de tal manera que solo los que poseían la clave podrían leerlo correctamente. Esto se hizo necesario a fin de evitar las persecuciones de los teólogos de la Edad Media, quienes luchaban contra la doctrina secreta a sangre y fuego. Aún en nuestros días no es dable encontrar algunos libros valiosos de filosofía hermética, pero la mayor parte se ha perdido. Sin embargo, la filosofía hermética es la única clave maestra que puede abrir las puertas a todas las enseñanzas ocultas. En los primeros tiempos existió una compilación de ciertas doctrinas herméticas que eran las bases fundamentales de toda la doctrina secreta y que habían sido, hasta entonces, transmitidas del instructor al estudiante. Exacto significado se perdió durante centenares de años. Sin embargo, algunos que han recibido sus máximas de los labios a los oídos las comprenden y las conocen. Sus preceptos no habían sido escritos nunca hasta ahora. Son simplemente una serie de máximas y axiomas que luego eran explicados y ampliados por los iniciados. Estas enseñanzas constituyen realmente los principios básicos de la alquimia hermética, la que, contrariamente a lo que se cree, está basada en el dominio de las fuerzas mentales, más bien que en el de los elementos materiales, en la transmutación de una clase de vibraciones mentales en otras, más bien que en el cambio de una clase mental en otro. La leyenda acerca de la piedra filosofal convertía
todos los metales en oro era una alegoría relativa a la filosofía hermética, alegoría que era perfectamente comprendida por todos los discípulos del verdadero hermetismo. En esta órbita invitamos a nuestros estudiantes a examinar las enseñanzas herméticas, tal como fueron expuestas en el Kybalión, explicadas y ampliadas por nosotros, humildes estudiantes de las mismas que, si bien llevamos el título de iniciados, somos, sin embargo, simples discípulos a los pies de Hermes, el maestro. Transcribimos aquí muchas de las máximas y preceptos de el Kybalión, acompañadas por explicaciones y comentarios que creemos ayudarán a hacer más fácilmente comprensibles esas enseñanzas por los hombres modernos, especialmente teniendo en cuenta que el texto original ha sido velado a propósito con términos oscuros y desconcertantes. Las máximas originales, axiomas y preceptos de el Kybalión están impresos con otro tipo de letra. Esperamos que los lectores de esta obra sacarán tanto el provecho del estudio de sus páginas como lo han sacado otros que han pasado antes por el mismo sendero que conduce al adepto desde los tiempos de Hermes Trimegisto, el maestro de los maestros, el 3 veces grande hasta ahora. Dice el Kybalión: donde quiera que estén las huellas del maestro, ahí los oídos del que está pronto para recibir sus enseñanzas se abren de par en par. Cuando el oído es capaz de oír, entonces vienen los labios que han de llenarlos con sabiduría. De manera que, de acuerdo con lo indicado, este libro solo atraerá la atención a los que están preparados para recibirlo. Y recíprocamente, cuando el estudiante esté preparado para recibir la verdad, entonces este libro llegará a él. El principio hermético de causa y efecto, en su aspecto de ley de atracción, llevará los oídos junto a los labios y el libro junto al discípulo. Entonces, este es el capítulo 1 y vamos a pasar lo que es a los 7 principios herméticos, que ya va desde el capítulo 2. Lo va a explicar de forma ligera, pero después a lo largo del libro lo va, digamos, a explayar un poco más. Los 7 principios herméticos nos dice: el primero es el principio del mentalismo, el segundo es el principio de correspondencia, el tercero es el principio de vibración, el cuarto el principio de polaridad, el quinto el principio del ritmo, el sexto el principio de causa y efecto y el séptimo el principio de generación. Esos son los 7 principios. En el capítulo 2 nos dice los 7 principios herméticos. Los principios de la verdad son 7. El que comprende esto perfectamente posee la clave mágica ante la cual todas las puertas del templo se abrirán de par en par. El Kybalión. Los 7 principios sobre los que se basa toda la filosofía hermética son los siguientes. Son los que les acabo de leer. El principio del mentalismo, de correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, causa y el de generación. Vamos a leer el primer principio, que es el principio del mentalismo. ¿Y cuál es el axioma? ¿Cuál es la frase que le distingue a este principio? Es: el todo es mente, el universo es mental. Ese es el axioma que tienen que tener en cuenta. Ese es el primer principio. Y nos dice, este principio encierra la verdad de que todo es mente. Explica que el todo, que es la realidad sustancial que se oculta detrás de todas las manifestaciones y apariencias que conocemos bajo los nombres de universo material, fenómenos de la vida, materia, energía, etc. Y en una palabra, todo cuando es sensible a nuestros sentidos materiales es espíritu, quien en sí mismo es incognoscible e indefinible, pero puede ser considerado como una mente infinita, universal y viviente. Explica también que todo el mundo fenomenal o universo es una creación mental del todo, en cuya mente vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser.
Este principio, al establecer la naturaleza mental del universo, explica fácilmente los varios fenómenos mentales y psíquicos que tanto han preocupado la atención del público y que sin tan explicación no son comprensibles y desafían toda hipótesis científica. La comprensión de este principio hermético de mentalismo habilita al individuo a realizar y a conocer la ley que rige al universo mental, aplicándola a su bienestar y desarrollo. El estudiante de la filosofía hermética puede emplear conscientemente las grandes leyes mentales en vez de usarlas por casualidad o ser usado por ellas. Con la clave maestra de su poder, el discípulo puede abrir las puertas del templo del conocimiento mental y psíquico y entrar en el mismo, libre e inteligentemente. Este principio explica la verdadera naturaleza de la energía, de la fuerza y de la materia, y el cómo y el por qué todas estas subordinadas al dominio de la mente. Uno de los antiguos maestros escribió: el que comprenda la verdad de que el universo es mental está muy avanzado en el sendero del adepto. Y estas palabras son tan verdaderas hoy en día como lo eran cuando fueron escritas. Sin esta clave maestra, el adepto es imposible y el estudiante que no la posea en vano llamaría a la puerta del templo. Entonces, aquí nos da, digamos, como una introducción a lo que es el principio del mentalismo. Por eso, este principio, algo que tenemos que llevarnos de este principio es que explica, digamos, cuál es la verdadera naturaleza de la materia. Cuando entendemos este principio podemos tener, digamos, cuidado al momento de pensar, al momento de expresarnos. Si comprendemos este principio, que digamos que la energía se basa en lo que nosotros estamos pensando, vamos a comprender que el universo es mental y que por lo tanto nosotros somos responsables del 100% de lo que nos pasa, que nosotros tenemos ese poder de cambiar nuestra forma de pensar. Más adelante igual va a ahondar un poco más sobre este principio. Ahora vamos al principio, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Este es el axioma de este principio. Como arriba es abajo, como abajo es arriba. Este principio encierra la verdad de que siempre una cierta correspondencia entre las leyes y los fenómenos de los varios estados del ser y de la vida, y el antiquísimo axioma hermético se refiere precisamente a esto y afirma: como arriba es abajo, como abajo es arriba. Y la comprensión de este principio da una clave para resolver muchos de los más oscuros problemas y paradojas de los misterios secretos de la naturaleza. Hay muchos planos que no conocemos, pero cuando aplicamos esta ley de correspondencia a ellos, muchos de lo que de otra manera no sería incomprensible se hace claro a nuestra conciencia. Este principio es de aplicación universal de los diversos planos mental, material o espiritual de cosmos. Es una ley universal. Los antiguos hermetistas consideraban este principio como uno de los más importantes auxiliares de la mente, por cuyo intermedio se puede descorrer el velo que oculta lo desconocido a nuestra vista. Su aplicación puede desgarrar un tanto el velo de Isis, de tal manera que nos permita ver, aunque más no sea, algunos de los rasgos de la diosa. De alguna manera que el conocer los principios de la geometría habilita al hombre para medir el diámetro, órbita y movimiento de las más lejanas estrellas. Mientras permanece sentado en su observatorio, así también es el conocimiento del principio de correspondencia. Habilita al hombre a razonar inteligentemente de lo conocido a lo desconocido. Estudiando la nómada se llega a comprender al arcángel. Entonces, como he mencionado, esto es como una introducción nada más a los principios. El libro va a ahondar un poco más en estos principios más adelante. Pero dando aquí como este resumen, nos dice: como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. Este principio
que es uno de los más importantes auxiliares de la mente. Ya vimos el principio de la mentalidad. Entonces, este principio nos está diciendo, lo que hay adentro, de acuerdo a lo que tú cultives dentro en tu jardín, se va a ver reflejado en tu mundo exterior. No esperemos cultivar, digamos, papas si nosotros hemos puesto de semilla lo que es el frijol. Entonces, este principio de correspondencia es uno de los más importantes porque va directo a nuestro ser, va directo a lo que nosotros descubrir, como dice el velo, y poder vibrar desde ahí. Porque de acuerdo a lo que nosotros estemos identificándonos dentro de nosotros, nuestro mundo exterior se va a ver reflejado así. Porque nuestra mente va a pensar de acuerdo a lo que tenemos dentro. Entonces, y este principio de correspondencia yo diría que va más a ahondar en nuestras creencias, porque nuestras creencias son las programaciones que nos hemos implantado a lo largo de nuestra vida. Listo, entonces vamos a continuar con el principio de vibración. Y el axioma de este principio dice, nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Este principio encierra la verdad de que todo está en movimiento, de que nada permanece inmóvil, ambas que confirman por su parte la ciencia moderna y cada nuevo descubrimiento lo verifica y comprueba. Y a pesar de todo, este principio hermético fue enunciado cientos de años por los maestros del Antiguo Egipto. Este principio implica la diferencia entre las diversas manifestaciones de la materia, de la fuerza, de la mente y aún del mismo espíritu, las que no son sino el resultado de los varios estados vibratorios, desde el todo, que es puro espíritu, hasta la más grosera forma de materia. Todo está en vibración. Cuanto más alta es esta, tanto más elevada es su posición de la escala. La vibración del espíritu es una intensidad infinita, tanto que prácticamente puede considerarse como si estuviera en reposo. De igual manera que una rueda que gira rápidamente parece que está sin movimiento, y en el otro extremo de la escala hay formas de materia diestísima cuya vibración es tan débil que parece también estar en reposo. Entre ambos polos hay millones de grados de intensidad vibratoria. Desde el corpúsculo y el electrón, desde el átomo y la molécula, hasta el astro y los universos. Todo está en vibración. Y esto es igualmente cierto en lo que respecta a los estados o planos de la energía o fuerza, lo que no es más que un determinado estado vibratorio. Y a los planos mentales y espirituales, una perfecta comprensión de este principio habilita al estudiante hermético a controlar sus propias vibraciones mentales, así como las de los demás. Los maestros también emplean este principio para conquistar los fenómenos naturales. El que comprenda este principio vibratorio ha alcanzado el centro del poder, ha dicho uno de los más antiguos escritores. Y este principio de vibración, hay una escala, ¿no? No sé si ustedes han visto la escala del doctor David Hawkins. El doctor David Hawkins nos dice, puedes tú vibrar en miedo, carencia, puedes vibrar en tristeza, en ira, y de acuerdo a lo que estés vibrando, por eso atraes cosas. Por eso el principio de vibración es entender que todo vibra. A veces decimos, no, pero una roca no tiene vibración. Está vibrando, por más estática que esté. Un vaso, una computadora, un libro, tus pensamientos, tus emociones, todo vibra. Nada está quieto. Nada, absolutamente nada. Todo está en movimiento. Por eso, yéndonos al plan de los pensamientos, es ver, observarnos, en qué es lo que estoy vibrando. Y de acuerdo a lo que estoy vibrando,
voy a traer pensamientos, voy a traer emociones y se va a ver manifestado en mi mundo material. Entonces, desde ahí poder entender de que la vibración, de que aunque sea chiquita un pensamiento, digamos, inocente, todo está vibrando, todo está construyendo y todo se va a manifestar en nuestro mundo. Listo. Vamos a ver entonces el principio de polaridad. Y como axioma, este principio tiene: todo es doble, todo tiene los polos, todo su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos, los de no son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza pero diferentes en grado. Los extremos se tocan. Todas las verdades son semiverdades. Todas las paradojas pueden reconciliarse. Esto es hermoso, la verdad. Dice, este principio encierra la verdad de que todo es dual, todo tiene dos polos, todo su par de opuestos, afirmaciones que son de otros tantos axiomas herméticos. Explica y dilucida las antiguas paradojas que han dejado perplejos a tantísimos investigadores y que literalmente decían: la tesis y la antítesis son idénticas en naturaleza, difiriendo solo en grado. Los opuestos son idénticos en realidad, diferenciándose en su gradación. Los pares de opuestos pueden conciliarse, los extremos se tocan. Los extremos se tocan. Todo es y no es al mismo tiempo. Toda verdad no es sino media verdad. Toda verdad es medio falsa, etc. Este principio explica que en cada cosa hay dos polos, dos aspectos, y que los opuestos no son en realidad sino los dos extremos de la misma cosa, consistiendo la diferencia simplemente en diversos grados entre ambos. El calor y el frío, aunque opuestos, son realmente la misma cosa, consistiendo la diferencia simplemente en diversos grados de aquella. Mitad de un termómetro y tratar de averiguar dónde empieza el calor y dónde termina el frío. No hay nada que sea calor absoluto en realidad, indicando simplemente ambos términos, frío y calor, diversos grados de la misma cosa y que ésta se manifiesta en esos opuestos que no es más que los polos de eso que se llama calor. O sea, la manifestación del principio de polaridad que nos ocupa. El mismo principio se manifiesta en la luz y en la oscuridad, las que, en resumen, no son sino la misma cosa, siendo ocasionada la diferencia por la diversidad de grado entre los dos polos del fenómeno. ¿Dónde termina la oscuridad y dónde empieza la luz? ¿Cuál es la diferencia entre grande y pequeño? ¿Cuál entre duro y blando? ¿Cuál entre blanco y negro? ¿Cuál entre alto y bajo? ¿Cuál entre positivo y negativo? El principio de polaridad explica esta paradoja. El mismo principio opera de idéntica manera en el plano mental. Tomemos, por ejemplo, el amor y el odio, dos estados mentales completamente distintos aparentemente, y notaremos que hay muchos grados entre ambos, tantos que las palabras que nosotros usamos para designarnos agradable y desagradable se esfuman de una en otra, hasta tal punto que muchas veces somos incapaces de afirmar si una cosa nos causa placer o disgusto. Todas no son más que gradaciones de una misma cosa, como lo comprenderéis claramente poco a poco que medites sobre ello. Y aún más que esto, es posible cambiar o transmutar las vibraciones de odio por vibraciones de amor en la propia mente y en la mente de los demás, lo que es considerado como lo más importante de los hermetistas. Muchos de los que leéis estas páginas habréis tenido experiencias en vosotros mismos y en los demás de la rápida e involuntaria transición del amor y en odio y recíprocamente. Y ahora comprenderéis la posibilidad de efectuar esto por medio del poder de la voluntad, de acuerdo con las fórmulas herméticas. El bien y el mal no son sino los polos de una misma y sola cosa.
y el hermetista comprende y conoce perfectamente el arte de transmutar el mal en el bien, aplicando inteligentemente el principio de polaridad. En una palabra, el arte polarizada se convierte en una frase de la alquimia mental conocida y practicada por los antiguos y modernos maestros herméticos. La perfecta comprensión de este principio capacita para cambiar la propia polaridad, así como la de los demás. Si uno se toma el tiempo y estudia lo necesario para denominar este arte. Entonces, este principio es maravilloso también porque nos dice, si bien todo tiene su opuesto, pero al mismo tiempo no hay como diferencias, son como semi-verdades. Por eso da varios ejemplos de el amor y el odio. Cuando nosotros entendemos que son lo mismo y que podemos pasar de polo al otro polo, pues podemos no solamente cambiar nuestra vida, sino también la mente, la forma como tú estás vibrando en la otra persona. Recuerden que todos somos uno y si nosotros, por ejemplo, pasamos de un polo del odiar a una persona a desearle lo mejor, a desearle paz y amor, alegría, la otra persona, su energía, la energía que tenía hacia ti también va a cambiar. Y es lo grandioso de entender que al final todos somos uno. Al sanar tú a alguien en tu mente y al pasar de un polo de amor, de odio a amor, pues estás haciendo grandes cosas. Y digamos, es un libro que nos enseña eso, pues, ¿no? Vamos entonces por el siguiente principio, el principio del ritmo. Y como axioma tiene, todo fluye y refluye, todo tiene sus periodos de avance y retroceso, todo asciende y desciende, todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es la compensación. Este principio encierra la verdad de que todo se manifiesta de un determinado movimiento de ida y vuelta, un flujo y reflujo, una oscilación de péndulo entre los dos polos y que existen de acuerdo con el principio de polaridad descrito hace un momento. Hay siempre una acción y una reacción, un avance y un retroceso, una ascensión y un descenso, y esta ley rige para todos. Soles, mundos, animales, mente, energía, materia. Esta ley lo mismo se manifiesta en la creación como en la destrucción de los mundos, en el progreso como en la decadencia de las naciones, en la vida, en las cosas todas y finalmente en los estados mentales del hombre. Y es con referencia a este último que creen los hermetistas que este principio es el más importante. Los hermetistas han descubierto este principio encontrándolo de aplicación universal y han asimismo descubierto ciertos métodos para escapar a sus efectos mediante el empleo de las fórmulas y métodos apropiados. Emplean para ello la ley mental de neutralización. No pueden anular el principio o impedir que opere, pero han aprendido a eludir sus efectos hasta un cierto grado que depende del dominio que tenga de dicho principio. Saben cómo usarlo en vez de ser usados por él. En este y en otros parecidos métodos consiste la ciencia hermética. El maestro se polariza a sí mismo en el punto donde desea quedarse y entonces neutraliza la oscilación rítmica pendular que tendría a arrastrarlo hacia el otro polo. Todos los que han adquirido cierto grado de dominio sobre sí mismos ejecutan esto hasta cierto punto, consciente o inconscientemente, pero el maestro lo efectúa conscientemente y por el solo poder de su voluntad alcanza un grado tal de estabilidad y firmeza mental casi imposible de concebir por esa inmensa muchedumbre que va y viene en un continuado movimiento ondulatorio, impulsado por este precio de ritmo. Así como el de la polaridad, han sido cuidadosamente estudiados por los hermetistas y los métodos de contrabalancearlos, neutralizarlos y emplearlos forman una de las partes más importantes de la alquimia mental hermética.
Entonces, este principio nos dice que es el más importante, considerado uno de los más importantes. Este principio, por ejemplo, es como estar, digamos, haber llegado a un nivel económico bien y que, digamos, por arras de la vida, tú llegas, digamos, a perderlo todo. Entonces, te dice este principio, pueda que estés abajo, porque al final todo se mueve y esto nos aplica mucho a lo que es el ritmo del apego, a no apegarse a ninguna situación, sino a que todo está en movimiento. Entonces, al entender eso, este principio te dice, pueda que lo pierdas todo, pero luego tú vas a encontrar la manera de cómo transmutar eso y volver a tu centro. Y no dejarte arrastrar por ninguna oscilación, por ningún momento, sino poder transmutarlo y poder volver a tu centro, volver a renacer, como se puede decir. Listo, entonces, y pasamos al penúltimo principio, que es el principio de causa y efecto. Y nos dice, toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa, todo sucede de acuerdo con la ley. La suerte no es más que el nombre que le da a una ley no conocida. Hay muchos planos de casualidad, pero nada escapa a la ley. Este principio encierra la verdad de que todo efecto tiene su causa y toda causa su efecto. Afirma que nada ocurre casualmente y que todo sucede conforme a la ley. La suerte es una palabra vana y si bien existen muchos planos de causas y efectos, dominando los superiores a los inferiores, aún así ninguno escapa totalmente a la ley. Los hermetistas conocen los medios y los métodos por los cuales se puede ascender más allá del plano ordinario de las causas y efectos hasta cierto grado, y alcanzando mentalmente el plano superior se convierten en causa en vez de efectos. Las muchedumbres se dejan llevar arrastradas por el medio ambiente que las envuelve y por los deseos y voluntades de los demás, si estos son superiores a las demás. La herencia, las sugestiones y otras múltiples causas externas las empujan como autómatas en el grado escenario de la vida. Pero los maestros, habiendo alcanzado el plano superior, dominan sus modalidades, sus características, sus caracteres, sus cualidades y poderes, así como el medio ambiente que los rodea, convirtiéndose de una manera en dirigentes en vez de ser dirigidos. Ayudan a las masas, a los individuos a divertirse en el juego de la vida, en vez de ser ellos los jugadores o los autómatas movidos por ajenas voluntades. Utilizan, en principio, en vez de ser sus instrumentos. Los maestros obedecen a la causación de los planos superiores al que se encuentran, pero prestan su colaboración para regular y regir en su propio plano. En lo dicho está condensado un valiosísimo conocimiento hermético. El que sea capaz de leer entre las líneas lo descubra en nuestro deseo. Entonces, este principio nos dice, todo tiene su causa y su efecto. Que es como un mini resumen, chicos, ¿sí? Y como axioma nos dice, la generación existe por doquier, todo tiene sus principios masculino y femenino, la generación se manifiesta en todos los planos. Este principio encierra la verdad de que la generación se manifiesta en todo, estando siempre en acción los principios masculino y femenino. Esto es verdad, no solamente en el plano físico, sino también en el mental y en el espiritual. En el plano físico, este principio se manifiesta como sexo, y en los planos superiores toma formas más elevadas, pero el principio siempre es el mismo. Ninguna creación física, mental o espiritual es posible sin este principio. La comprensión del mismo ilumina muchos de los problemas que tanto han confundido la mente de los hombres. Este principio creador obra siempre en el sentido de generar, regenerar y crear. Cada ser contiene en sí mismo los dos elementos de este principio.
Si deseas conocer la filosofía de la creación, generación y regeneración mental y espiritual, debéis estudiar este principio hermético, pues él contiene la solución de muchos de los misterios de la vida. Os advertimos que este principio nada tiene que ver con las perticiosas y degradantes teorías, enseñanzas y prácticas que se anuncian con llamativos títulos, las que no son más que una prostitución del gran principio natural de generación. Tales teorías y prácticas no son más que la resurrección de las antiguas doctrinas fálicas que solo pueden producir la ruina de la mente, del alma y el cuerpo. Y la filosofía hermética siempre ha alcanzado su verbo de protesta contra esas licencias y perversiones de los principios naturales. Si lo que deseáis son tales enseñanzas, debéis irlas a buscar a otra parte. El hermetismo nada contiene sobre ellas. Para el puro todas las cosas son puras, para el ruin todas son ruines. Listo. Con esto hemos terminado entonces los principios herméticos de forma rápida. Claro, acá vamos a entrar de forma más detallada, así que es como la primera parte de este libro del Kybalión y que lo vamos a estar viendo más adelante más a fondo. En la otra parte, el libro ahonda un poco más sobre estos principios, los cuales lo lleva como a aplicarlos en tu vida y a poder comprenderlos. ¿Listo? Espero que este libro les esté gustando como a mí y le vayan aplicando, como dice, en su vida. Son 7 principios que el aplicarlos, tan solo uno, ya estás, digamos, como aplicando los 7. El que tú comprendas solo uno, ya estás, digamos, haciendo que los 7 se muevan al ritmo. Listo. Nos vemos en la siguiente parte.